Buenas tardes, estimados alumnos. Damos por inicio a la etapa número 13 de máquinas eléctricas y automatismos, viendo ahora los elementos eléctricos de procesamiento de señales. La vez pasada estuvimos viendo las compuertas lógicas, que eran elementos también de procesamiento de señales, pero esta clase vamos a repasar unos elementos que el año anterior ya estuvimos viendo, pero vale la pena refrescarlo por los temas que van a venir un poquito más adelante. Estamos hablando puntualmente del relé. Bueno, el relé. ¿Qué es el relé? Bueno, recordando, el relé es un dispositivo electromagnético que, estimulado por una corriente eléctrica muy débil, abre o cierra un circuito en el cual se disipa una potencia mayor que en el circuito estimulador. ¿Qué nos dice esta definición? Bueno, lo que vemos en la pantalla es la esquematización de un relé, donde podemos ver dos partes diferentes que son esta que está acá y esta que está acá. Esta parte de la izquierda es la que se llama circuito de control o también conocido como circuito de mando, mientras que la parte derecha, que son contactos, forman parte del circuito de potencia o también llamado circuito principal. Estos contactos van a cumplir la función de interruptores en un determinado circuito, mientras que el circuito de mando o de control internamente tendrá un electroimán y un núcleo móvil que cumplen la tarea de abrir o cerrar estos contactos. Bueno, si vemos un esquema del relé, si vemos un esquema interno, como dije, está compuesto por un bobinado con un núcleo y un elemento móvil que se llama armadura. Fíjense que en la parte inferior tenemos los terminales. Vamos a tener un par de terminales que alimentan la bobina y los terminales propios de los contactos. Si nosotros alimentamos al circuito de la bobina, esta bobina producirá un campo magnético. Este campo magnético magnetizará el núcleo, polarizándolo, de forma que la armadura sea atraída hacia ella, hacia el núcleo. Si se fijan, este elemento que está acá, al ser magnetizado y al hacer contacto con el núcleo, provoca que esta extensión se mueva hacia la derecha, lo cual provoca que este contacto que está en el medio, que es móvil, se desplace de este punto a este punto. De esta manera conmutamos el contacto. Pasaría de un contacto que estaba normal cerrado a uno que estaba normal abierto. Cerramos el que estaba abierto, abrimos el que estaba cerrado, ¿sí? Y bueno, una vez que conmutamos los contactos, aquello que esté conectado a estos contactos se energizará o en todo caso se desenergizará. Depende, como dije, de la aplicación. Eso mismo podemos ver, bueno, en este corte de un relé real. Fíjense que es un poquito más complejo que el esquema, pero encontramos los elementos principales. Acá tenemos los contactos, normal cerrado, normal abierto. Tenemos la bobina y núcleo de hierro. Acá tenemos este elemento, que es el móvil, ¿ven? Que desplaza los contactos con una bisagra. Y fíjense que en este caso podemos ver que hay un muelle, un resorte. ¿Qué función va a cumplir el resorte? Bueno, una vez que la bobina deje de ser alimentada, el resorte cumple la función de devolver al núcleo a su estado original. De esa forma revierte el efecto de conmutación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo podemos aplicar un relé ahora? Bueno, fíjense que tenemos la bobina con el circuito de control y los contactos con el circuito de potencia. Fíjense que tenemos un motor que va a estar conectado a la red de 230 voltios de alterna, pero va a estar interrumpido por la acción de los contactos del relé. Entonces, ¿cómo hacemos para que este motor sea alimentado? Bueno,
en nuestro circuito de control o de mando, fíjense que tenemos una alimentación con una pila, ¿sí? Puede ser 3, 6, 12 voltios, 24 como mucho, que es interrumpido en este caso por un interruptor, un pulsador, mejor dicho. Entonces, ¿cuándo va a funcionar el motor? Bueno, cuando una persona venga y presione el pulsador, va a dar paso a la energía hacia el bobinado. El bobinado excitará la armadura de forma que sea atraída y en ese caso se cierran los contactos internos del relé. Es ahí cuando nuestra corriente alterna va a poder alimentar efectivamente a nuestro motor. En el momento que el pulsador deje de ser presionado, la bobina se desexcita y de esa forma los contactos vuelven a su posición original, apagando el motor. Ahora bien, en vez de activarlo de forma manual por medio de un pulsador, muy bien podría haber un circuito electrónico que puede contener, por ejemplo, sensores. Supongamos que en este circuito tenemos un sistema de sensores de temperatura, por ejemplo, que miden la temperatura de una habitación. Si este sensor detecta un cierto nivel de temperatura que no es el adecuado, enviaría una señal eléctrica, ¿no? Esta señal viajaría a través del circuito hasta que llegue a la alimentación de la bobina. Entonces, la bobina, al ser alimentada, cambia el estado de los contactos debido a su sistema y de esa forma energiza el motor, que bien podría ser un ventilador para refrigerar ese ambiente, y de esa manera digamos, disminuir la temperatura de ese lugar hasta que el sensor deje de detectar un aumento elevado de temperatura. En ese entonces el sensor dejaría de enviar corriente, de manera que el motor del ventilador se apague. Bueno, el tema principal por el que estamos repasando los relés es para que empecemos a interpretar o a leer, si se quiere, este tipo de gráficos, que son del tipo binarios, ya que estamos. Fíjense que tenemos para bobina o para contactos dos estados posibles, un estado bajo y un estado alto. Bajo y alto. ¿Se acuerdan cuando vimos señales binarias? La señal bajo o alto puede simbolizar un 0 o un 1, un verdadero o falso, un apagado o prendido, depende de la aplicación. En este caso, una señal bajo de bobina, indica que esta bobina no está siendo alimentada, mientras que una posición de alto indicaría que la bobina efectivamente está siendo alimentada. Los contactos, por otra parte, una posición de bajo indicarían que estos contactos están en posición de abierto, mientras que si están en posición de alto indicarían que tienen la posición de cerrado. Bueno, este gráfico es el diagrama de tiempos de retardo a la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el instante que nuestra bobina es alimentada, originalmente en un relé convencional, sus contactos inmediatamente deberían cambiar de estado junto con la excitación de la bobina. Pero en este caso hay tipos de relé que se llaman temporizadores. Digamos, tienen un cierto retardo a la conexión o a la desconexión. En este caso tenemos retardo a la conexión. ¿Por qué? Fíjense que cuando la bobina es excitada, primero tiene que transcurrir un tiempo t para que los contactos recién ahí pasen a su posición de cerrado. Mientras que cuando la bobina se desenergiza, los contactos también al mismo tiempo cambian de estado a abierto. Entonces, esta diferencia de tiempo t es lo que llamamos el tiempo de retardo a la conexión. Por otro lado, tenemos temporizadores con retardo a la desconexión. Fíjense que cuando se energiza la bobina, los contactos al mismo tiempo cambian de estado, al estado de cerrado.
pero cuando la bobina ya no es energizada, los contactos tienen un efecto de remanencia, el cual van a mantener su posición de cerrado durante otros 5 segundos más y luego se abrirán. Esto es lo que llamamos relé temporizado con retardo a la desconexión. Bueno, ignorando la limitada calidad de la imagen, podemos ver que el diagrama de tiempos de un relé, de nuevo tenemos la bobina como referencia y tenemos un contacto instantáneo normal cerrado. ¿Por qué instantáneo? Fíjense que coinciden los tiempos con el de la bobina. ¿Por qué normal cerrado? Porque originalmente, en vez de estar abiertos, los contactos ya inician en posición de cerrados. Entonces, cuando se excita la bobina, pasan al estado de abierto. Al desenergizarse la bobina, vuelven a su estado inicial, que era el estado de cerrado. Ahora, los contactos instantáneos normal abiertos van a ser exactamente lo contrario. Cuando se energiza la bobina, los contactos se cierran. Cuando se desenergiza la bobina, los contactos se abren. Ahora bien, los contactos temporizados normal abiertos permanecen cerrados, se energiza la bobina, se abren, se desenergiza la bobina, pasa este tiempo temporizado en el relé para que cambien de posición a su estado original, que es normal cerrado. Y el contrario, contacto temporizado normal abierto. Estado de abierto, natural, se energiza la bobina, se cierran, se desenergiza la bobina, pasa el tiempo temporizado y ahí vuelve a su estado natural de abierto. Bueno, este fue el repaso de relés. Espero que le haya sido lo más simple posible y bueno, a partir de esta etapa vamos a utilizar el sistema de formularios de Google para que sea más práctico para ustedes y para nosotros también poder corregirlos y hacer una evolución rápida. Lo que les recomiendo es que luego de ver la resolución del formulario tomen nota de las preguntas y las respuestas, o en el caso de que lo hagan en la computadora o celular, hagan captura de pantalla. Así les queda registrado, digamos, las actividades de la clase. Así que bueno, eso es todo por esta clase y nos vemos la próxima.